Hola, muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme de acuerdo el audio y el vídeo que lo veis correctamente. Perfecto. Muy buenos días, Antonio, Vladimir, Javier, Susana, Antonio, Fernando. De acuerdo, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy el morning, 19 de diciembre, día importante, ya finalizando lo que es el año, el famoso rally de Navidad. Y como siempre, vamos a comenzar analizando en particular lo que es el calendario económico, ¿vale? En relación de acuerdo pues, a datos macroeconómicos, importante el día de mañana, la famosa Fed, con Jerome Powell a la cabeza, presidente, pues tomará de acuerdo la palabra para anunciar previsiblemente, según lo esperado y también descontado por el mercado, repito, descontado por el mercado, lo que es la subida de tipos de interés. Objetivo para establecerlo entre el 2,25 y 2,5%. Y obviamente, de acuerdo, es importante discernir lo que es el escenario de cara al 2019. Tenemos varios frentes en Estados Unidos, destacando, por supuesto, los datos de inflación, al igual que los datos de empleo. Hay una disyuntiva bastante clara en el que Donald Trump aboga por la decisión de no subir tanto los tipos de interés, pero obviamente Jerome Powell, que es el encargado, ¿no?, de tomar tal poder de decisión, ¿de acuerdo? Previsiblemente ha anunciado, de acuerdo, que de cara a 2019, que eran 3 subidas de tipos de interés, prácticamente con el escenario macroeconómico económico de Estados Unidos, se espera, de acuerdo, que la economía no ha crecido tanto de según lo esperado y los datos de empleo y la inflación no son suficientes para subir 3 veces tipos de interés en el 2019. ¿Qué se espera? Que simplemente haya una, pero que sí que siga subiendo lo que son los tipos de intereses. Como decía, mañana toma la palabra, sí que se espera que mañana suba los tipos de intereses, por tanto, esas caídas, correcciones que hemos visto en el mercado de renta variable global, principalmente en América, está fundamentado por esa subida de tipos de intereses de mañana, ¿vale? Veremos, obviamente, si se lleva a cabo. Yo, la verdad es que al 99% estoy a favor, que sí que se va a subir, ¿de acuerdo? Y obviamente veremos el impacto, sobre todo lo que se tiene que desengranar para mañana es el escenario, ¿vale? Para el 2019. La Fed, de acuerdo, ha subido paulatinamente de manera trimestral lo que son los tipos de intereses y lo que es importante, de acuerdo, un hecho histórico, ya abogando un poco a lo que es a la historia, hace 10 años exactamente, 2008, 10 años, en diciembre del 2008, la Fed, hablando que estamos hablando de ella, decidió hacer el movimiento contrario, es decir, bajar los tipos de intereses del 1% al 0% histórico, ¿de acuerdo? Un hecho relevante, muy importante, que ahora lo vamos a ver el impacto que tuvo, con subidas del 4% en ese día, en esa sesión, y de acuerdo, 10 años después nos encontramos hoy, todos nosotros frente a las pantallas, viendo lo que es el mercado de renta variable y viendo el movimiento contrario, es decir, subidas paulatinas de los tipos de intereses, ¿vale? Pues ya digo, un hecho histórico que hace 10 años exactamente se produjo el efecto contrario, donde los tipos de intereses ya se encontraban a cero. Dato curioso para que lo sepáis y lo tengáis, la Reserva Federal, los bonos gubernamentales del Estado americano tenían un patrimonio en el 2008 en torno a 1 billón, con B de Barcelona, 1 billón de dólares, ¿de acuerdo? Y tras bajar los tipos de intereses, ese precio, ¿de acuerdo? O sea, esa magnitud tuvo una inversión de 4,5 billones, es decir, 4,5 veces más, ¿de acuerdo? En prácticamente pues, pocas semanas, ¿de acuerdo? Dato curioso, dato importante y obviamente pues un dato fundamental que nos sitúa ahora en un nuevo escenario, ¿vale? Pues como analizábamos, de acuerdo, para no dilatarme más, viendo lo que son datos macro, lo vemos en la pantalla, hoy miércoles 19, vemos a nivel relevante pues distintos datos de producción de acuerdo industrial en Estados Unidos que abogan, ¿vale?, por esa decisión de tipos de intereses, que lo vemos aquí, esa decisión de los tipos de intereses de la Fed, ¿vale?, esta tarde a las 8. Y datos que se apoyan, la venta de viviendas, obviamente en noviembre,
sin verse alterada, al igual, de acuerdo, que los stocks de petróleo semanales, ¿vale? Vimos ese descenso paulatino que lo veremos al final del morning, en el que el petróleo, en este caso el West Texas, ¿vale? Pues sigue con esa corrección, esa debilidad, a pesar de llegar a un acuerdo en la producción de petróleo, ¿vale? Datos importantes también, el IPC en el Reino Unido con el tema del Brexit. Hemos visto en los medios que quieren pues poner de acuerdo más medidas de seguridad para abogar, ¿no? Para defender sus propios intereses de la separación con la Unión Europea y, por tanto, en los medios de comunicación y, sobre todo, también en los aeropuertos, de acuerdo, estaciones, etcétera, pues poner más medidas de seguridad, más policía. Incluso, vamos, he llegado a oír el ejército, ¿vale? Por tanto, tenemos, de acuerdo, esa incertidumbre en el Reino Unido, esa decisión de esta tarde también de la FED. Y lo que nos atañe de acuerdo al mercado nacional, no hay ningún dato macro, así que vamos a pasar a analizar los gráficos, ¿vale? Importante hoy, ¿qué lo acapara? Hoy vamos a empezar con Estados Unidos, ¿vale? Hoy vamos a empezar de acuerdo con viendo lo que es la importancia que tiene en este caso la subida de tipos de la FED de Estados Unidos. Tenemos el S&P 500 en pantallas, importante, de acuerdo, el movimiento que ha tenido el S&P. Analizábamos en sesiones previas, en morning de anteriores miércoles, el movimiento lateral, de acuerdo, consolidado en este cuadrado, en este rectángulo, ¿vale? Que perforó a inicios de esta semana, lo vemos aquí, con esta perforación en este nivel, ¿de acuerdo? Y nos encontrábamos con una ruptura de lo que era un canal. Eso nos augura mayores caídas, ¿de acuerdo? Por análisis técnico, formación, ¿de acuerdo? Medimos la anchura del canal, proyectamos justo a la altura de la ruptura del canal y así medimos lo que es el precio objetivo que nos podría brindar. ¿Hacia qué precio? 2.378 puntos, ¿vale? 200 puntos por debajo de los actuales, ¿vale? Importante, subida de tipos de interés. ¿Cuál es el escenario? Pues el que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, debilidad, de acuerdo, de la renta variable a favor de la renta fija, que ahora veremos en lo que es esa comparación. Importante la media móvil aquí de medio plazo de unas 25-30 sesiones que estamos viendo, que es la media azul, que ha actuado prácticamente como zona de resistencia y en la cual nos estamos topando ahora mismo con ella. También en la parte baja dan posiciones, voy a poner de 30 minutos, importante ver la entrada de volumen, lo estamos viendo aquí, en el precio de 2.530 puntos. Estamos viendo entrada de capital y, por tanto, fortalecimiento. Además, con dos cruces, fijaos aquí en la parte baja del MACD, este es el primer cruce, este es el segundo con entradas alcistas, de acuerdo, que nos irían a buscar un precio objetivo en torno a los 2.574 puntos. Es decir, es un take profit, de acuerdo, bastante atractivo, que lo que estamos viendo ahora mismo en pantallas, con el stop loss pues justo un poco por debajo, en torno, ¿de acuerdo? Este sería el cuadrado del stop loss y este sería del take profit, ¿vale? Para posiciones alcistas. Como comentaba, de acuerdo, estas magnitudes, estas caídas, sobre todo vividas de acuerdo en la sesión del viernes, caídas superiores al 1%, la apertura del mercado americano del lunes, de antes de ayer, fue bastante, de acuerdo, vertiginosa, con superiores al 0,80, incluso en Europa al 1,30% en concreto del DAX. Vimos luego al final de sesión cómo se frenó esas caídas con entradas de volúmenes, que es justo este análisis, estos movimientos, es decir, se está frenando paulatinamente las caídas, ¿de acuerdo? Lo podéis observar en velas de 4 horas, como esas caídas, esas correcciones de debilidad desde el mes de octubre, noviembre, prácticamente están consolidando y fijaos este movimiento lateral que analizábamos, es decir, un movimiento de sierra, un movimiento paulatino que ha perforado la parte baja justo en este nivel y nos proyecta, ¿de acuerdo?, hacia niveles y cotas inferiores. Apoyado por datos fundamentales, efectivamente, subidas de tipos de interés de la FED. Lo importante de la lectura, ¿de acuerdo?, de la FED no será que anuncie o no esa subida de tipos de interés, sino el escenario que tienen previsto para el año que viene, para el 2019. Ahí está el lenguaje claro de esta tarde, a las 8, y obviamente veremos esa volatilidad. Sí, abogan, ¿por qué? Por seguir subiendo 2-3 veces tipos de interés, pues obviamente el mercado seguirá corrigiendo y bruscamente. Si en cambio defiende la tesitura de subir tipos de interés una vez o esperar,
de acuerdo a que el mercado, tanto por datos de inflación, datos de empleo, de acuerdo, sea favorable para subir tipos de interés, ahí veremos en ese caso un rebote alcista. ¿De acuerdo? Que es lo que podremos aprovechar a lo largo de la sesión de hoy. Lo importante, lo analizábamos el miércoles que viene, os enseñé la teoría de Dow, máximos mínimos crecientes o decrecientes. En este caso, sin lugar a dudas, son decrecientes, ¿vale? Por tanto, en el escenario macro de Estados Unidos esperamos un ligero rebote en el S&P 500. Lo mismo ahora mismo tenemos en el Nasdaq. Fijaos, de acuerdo, antes de una decisión macro, cómo la volatilidad se reduce. No hay apenas movimiento de las velas y fijaos en velas de una hora. Estas 5 o 6 últimas velas, de acuerdo, son velas sin fuerza, sin volumen, sin sombras, sin mechas, también sin cuerpos. Cuando en sesiones anteriores, de acuerdo, que es lo que estoy señalando con el puntero, pues sí que vemos, de acuerdo, volúmenes, ¿vale? Es decir, nos está dejando indecisión el mercado, incertidumbre. En ese sentido, fijaos aquí en el Nasdaq, como prácticamente estamos en zona de soporte. Este es un soporte y el siguiente soporte y por tanto, de acuerdo, una entrada de acuerdo de largos una vez ya producida esa decisión por parte de la Fed, sí que nos podríamos buscar zonas de rebote, repito, siempre y cuando la decisión sea favorable, si no, desde luego sería una muy buena opción abrir cortos, ¿vale? Y en el Dow Jones Industrial exactamente el mismo movimiento. Aquí lo que tenía que enseñar para vosotros lo tenemos en velas de un día. Aquí tenemos el máximo anual en torno a los 26.830 puntos y estamos actualmente en 23.700, 3.000 puntos de caídas. ¿Qué estamos observando? La zona de soporte. También está intentando atacar esa zona de soporte donde previamente hemos visto distintos ataques y zonas de rebote y en la parte baja vemos con esa debilidad también producida y veremos también el escenario de la Fed. Por tanto, a nivel macro, de acuerdo, hoy día importante de la Fed, ¿vale? Para tomar decisiones y ver, de acuerdo, posiciones de rebote o posiciones bajistas, ¿vale? Preguntaros a vosotros, además de si tenéis cualquier tipo de duda, por favor, repito, solo del mercado americano, importante si estáis posicionados en él, si tenéis cualquier posición, ya sea alcista o, bueno, ya sea bajista, comentarme. Vale, muchos de vosotros me decís que estáis en liquidez hasta que tome la palabra de acuerdo Powell. Me acuerdo, Rosa me dice que está alcista en el SP en 2.6, en el SP en 2.600, prácticamente aquí justo la línea roja, que fue efectivamente, de hecho fue buena entrada, Rosa, ¿vale? Fue la zona de soporte, ¿vale? Es verdad que obviamente la debilidad os ha permitido, ¿no? Pues continuar. Lo que sí que estamos observando, de acuerdo, en velas de 4 horas, para confirmarlo en velas de 1 hora, efectivamente es el cruce, ¿vale? Fijaos aquí todos, ¿de acuerdo? El cruce de medias con el MACD ahora se está produciendo, por tanto ya sabéis que el MACD lleva ligero retraso, es decir, nos está dando señales de entrada justo en los 2.529. Confirmándolo en un time frame inferior, efectivamente se produce el cruce y por tanto lo que os he comentado, ¿no? Se espera un ligero rebote alcista, ¿vale? ¿Alguna posición, alguna duda que tengáis del mercado americano o de esta tarde con respecto a la Fed? Antonio dice que está corto en el Russell 2000 en 1.427 puntos. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro compañero Antonio posicionado corto. Pues en ese caso, ¿de acuerdo? Yo me protegería sin lugar a dudas el stop loss, ¿de acuerdo? El stop loss lo bajaría al precio de compra para netear en caso de que haya una fuerte subida que no me afecte, que obviamente que el beneficio neto sea cero o pequeñamente positivo y en caso del take profit sí que lo colocaría de acuerdo en estos niveles, en 1.348, 1.338. Fijaos aquí, Antonio, la zona de que fue soporte, ¿de acuerdo? Y obviamente abogamos también por un intento de ataque a esta zona en caso de que haya correcciones, ¿vale? ¿Alguna duda más, por favor, del mercado americano? Vale. Perfecto. Pues pasemos al DAX, que me lo habéis preguntado muchos, como todos los miércoles. Sé, de acuerdo, que estáis posicionados muchos en el DAX, ¿vale? El DAX, un movimiento de acuerdo lateral, que hemos visto ya debilidad. Tenemos aquí pendiente
este gap por cubrir. Es un gap, obviamente, alcista. Veremos, obviamente, si nos brinda el mercado posicionarnos o no. La verdad es que el comportamiento del DAX en todos los gaps que ha habido, aquí fue cubierto, aquí también, en este tramo lo veis claramente. Este es el que tenemos todavía pendiente de cubrir, este ya lo ha cubierto, por tanto es un gap bastante importante, relevante, además coincide con la zona del 50%, de acuerdo, de la corrección. En el time frame de corto plazo, obviamente el foco, la atención se centra en la subida de tipos de interés de Estados Unidos. Y en ese escenario vemos, de acuerdo, también indecisión. Fijaos ya en velas de un día, lo que os comento, la pequeña debilidad que está mostrando el mercado con esta fuerte corrección de la sesión del lunes, pero el movimiento del viernes fue una vela doji con bastantes sombras en las partes inferiores y superiores, lo mismo que la vela de ayer, y hoy, fijaos, está prácticamente plano, nulo y sin apenas posiciones en el mercado. En ese escenario, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos? Pues tener el foco, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos. Creo que es un día muy importante hoy de cara a la bolsa para prestar atención hoy a las 8 de la tarde, ¿vale? 8:15 aproximadamente, al señor Powell, a ver qué anuncia, qué es lo que anuncia y, repito, cuál es el calendario para el 2019. Por tanto, hoy, tanto la renta fija como la renta variable es un día importante, de hecho diría de los días más importantes del año. Junto pues, con el G20 en este mes de diciembre y particularmente, de acuerdo, vemos esa indecisión. Este mismo escenario que estoy analizando para el DAX lo tendremos para el resto de índices europeos, ¿vale? Por supuesto el CAC, el FTSE, ¿vale? Y el FTSE italiano en este caso, ¿vale? El índice suizo, el IBEX, sin lugar a dudas, y por tanto el que aglutina a todos es el que tenemos en pantallas, ¿vale? Es el Eurostoxx 50. Vemos lo que os he comentado, ¿no? Pequeño volumen, sin ligeras, de acuerdo, entradas de posición, por eso prácticamente estoy en liquidez ahora mismo, viendo también yo esas incertidumbres y en ese escenario, de acuerdo, sí que podemos ver desde el anterior fuerza de subida hasta el máximo, hasta qué niveles, de acuerdo, podemos estabilizarlo. Estamos en el 61,8 de FIBO, lo veis en pantallas. Bueno, exactamente no, estamos prácticamente en el mismo pipo, 3.048 y estamos en 3.047 y medio. ¿Vale? Por tanto, es un nivel importante que además que ha llegado justo con la subida de la Fed. Tener presente que estamos delante, de acuerdo, del índice europeo, que aglutina obviamente todos los mercados y todos los sectores. Por tanto, vemos aquí un poco el sentimiento, en este caso de la renta variable en Europa, ¿de acuerdo? Obviamente en el corto plazo es bajista, en el medio, ¿de acuerdo? También es bajista, pero en el largo plazo, ¿de acuerdo? No es bajista, ¿vale? Por parte, de acuerdo, del homólogo de la FED, es decir, el señor Mario Draghi, vemos, de acuerdo, pues distintas decisiones que obviamente están frenando lo que es la economía de la zona euro en distintos países con distintas tasas, también intentando no alcanzar ese 2% de inflación también subyacente pues para subir tipos de intereses. Es verdad que la economía europea va a otro ritmo respecto a la americana y por tanto, de acuerdo, no vemos lo que son esas volatilidades que estamos viendo, ¿no?, en el mercado americano y por tanto el foco, ¿vale?, está en Estados Unidos teniendo un efecto arrastre y rebote hacia el mercado asiático y europeo, ¿vale? Por tanto, lo que nos ataña al IBEX 35, fijaos al inicio, es de los únicos mercados que ha abierto hoy con fuerza alcista, que pues está diluyendo a medida que estamos viendo la sesión. Fijaos en velas de 15 minutos, el movimiento de la apertura del IBEX prácticamente alcista con fuerza, pero ya estamos viendo lo que es una pequeña envolvente. ¿Para qué? Pues para intentar volver, ¿no?, al precio de entrada y dejarnos una vela doji en un día, ¿vale? Mismo análisis, CAC parisino, ¿de acuerdo? Exactamente el mismo movimiento que el Eurostoxx. Fijaos, indecisión, incertidumbre, sin apenas movimiento y, por tanto, ausencia de oportunidades. Italia, lo mismo, el mismo escenario que España, es decir, los países de la zona euro latinos, ¿de acuerdo? Vemos lo que es entrada de capital, posiciones ligeramente alcistas, que obviamente nos brindan pues esas pequeñas posiciones, ¿vale? También importante el mercado italiano, la debilidad que tiene, bueno, prácticamente con las flechas, ¿no?, que ya veis 4 en pantallas, la estrategia está clara a seguir, es una posición bajista, ¿vale? Importante en el FTSE, en el Reino Unido, como os he comentado, esa indecisión, incertidumbre de rechazar, ¿no?, la decisión del Brexit, está cogiendo mucha fuerza, incluso, pues bueno, estaba viendo bastantes tensiones civiles y sociales
vemos lo que es esa depreciación, ¿de acuerdo? Bueno, depreciación, caídas de lo que es el FTSE, incluso perforando a la baja esas decisiones, ¿de acuerdo? Y por tanto, superando lo que son los mínimos, indicándonos, ¿de acuerdo?, posiblemente mayores correcciones para atacar, fijaos aquí, los 6.071 puntos, ¿vale? Por tanto, debilidad, como repito, de la zona euro y, por tanto, del mercado de renta variable, foco de atención en la renta variable para esta tarde y viendo la renta fija, fijaos el rebote de la renta fija, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Cuando cae la renta variable, sube la renta fija, lo tenemos aquí en pantallas. Vemos el T-Note americano, que es donde obviamente están los datos macro, de 117 a 121 exactamente, y el boom en Europa, vemos, de acuerdo, el mismo escenario, zona de banderín, llevo analizándolo prácticamente un año, como todos vosotros, incluso actuando en zonas de resistencia y en esta zona de soporte, y aquí claramente es una posición de cortos pues para buscar y seguir formando este banderín, ¿vale? Por tanto, analizando el mercado, analizando el índice del miedo de la volatilidad llamado el VIX, lo tenemos aquí en la X Station, que se llama Volks, lo veis aquí abajo, y ver las magnitudes que yo he hecho de distintos análisis. Estos cuadrados que marco son decisiones de acuerdo macroeconómicas que han llevado volatilidades del VIX superiores al, como veis aquí, al 15%. Un nivel que yo personalmente decido, de acuerdo, que a partir de ahí es cuando obviamente podemos sufrir caídas de renta variable. Actualmente nos encontramos en zonas de 21, ¿vale? Zonas de 21, particularmente, fijaos, solamente, repito, solamente basándome por análisis técnico, de acuerdo al ADX, un índice de fuerza de relatividad de los instrumentos, como hay distintos cruces, distintas medias y sobre todo distintas divergencias, ¿no? Separaciones entre ambas medidas, ¿no? Vemos aquí esa decisión de acuerdo del mes de enero, del que obviamente llevó muchos, de acuerdo, caídas a la renta variable, de hecho superiores a las de actualmente. Fijaos en prácticamente un día el VIX cómo subió. Esta es la de finales o inicios de octubre y esta es la fuerza de noviembre. Fijaos cómo se está, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Cómo se está cerrando, cómo está convergiendo lo que es esa zona, esa debilidad y por tanto la incertidumbre y volatilidad, ¿de acuerdo? Prácticamente estamos viéndola pues con ligeros movimientos prácticamente los mismos niveles, entre 18 y 20, ¿vale? Esta convergencia que estoy dibujando, que estáis viendo, ¿de acuerdo? Veremos hasta qué nivel toca para prácticamente buscar una zona de estabilización, ¿vale? Ya sea alcista o, repito, ya sea bajista. En caso de perforar al alza en este nivel, obviamente nos indica que la renta variable seguirá cayendo y en caso de perforar pues, y alcanzar una zona que perfore estos niveles y que ataque la zona de los 15, ahí ya es un buen síntoma para continuar con la tendencia alcista de largo plazo, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto del mercado variable global? Me preguntáis por el famoso rally de Navidad. Yo prácticamente me quedo con la frase Navidad y rally, independientemente de, por separado de ambas palabras. El famoso rally de Navidad, basándose en la historia, probabilidades, las tendencias de años anteriores, considero de acuerdo que el rally nos tenemos que adaptar, no al pasado, sino al presente, pues con distintas situaciones geopolíticas que nos han llevado a una situación de acuerdo tensa a nivel global, también economías de acuerdo que no están creciendo a las tasas previstas y sobre todo una inflación, de acuerdo, basado también en el IPC, que no se está alcanzando. Es decir, los datos macro para mí particularmente tienen más peso que sin lugar a dudas lo que es el pasado, aunque obviamente sí es importante, pero el rally de Navidad yo considero que en el 2018 va a haber más Navidad que rally, ¿vale? Considero no que va a haber caídas, pero sí que va a haber indecisión, va a haber mucha incertidumbre y es más, basándome en el SP500, que es el que tenemos en pantallas, os he analizado al principio, diciembre de 2018, ¿vale? Diciembre de 2008, perdón, 2008, hace 10 años. ¿Cuándo se produjo? Diciembre del 2008, disculparme que estoy... Es cuando bajaron los tipos de interés y cuando el mercado subió más de un 3%. Aquí lo tenemos.
Aquí. En este punto, la Fed, aproximadamente, ¿vale? En este punto la Fed, de hecho lo veis en el gráfico, ¿vale? Aquí, de hecho lo voy a anotar para que lo veáis todos. La Fed bajó, de acuerdo, los tipos de interés del 1% al 0%. ¿Qué sucede? Que el impacto que tuvo, pues, fue bastante notable. Fue una tendencia de nuevo alcista, vertiginosa, ¿vale? Que obviamente ahora tenemos el escenario contrario. Por tanto, el rally de Navidad no lo considero. No considero que ahora sea, de acuerdo, un buen movimiento para posicionarnos en el mercado, ¿vale? En cambio, hay que estar expectantes, de acuerdo, pendientes de lo que es, a ver, ahora, pendientes de lo que son distintas volatilidades y en ese caso sí que podríamos ver, de acuerdo, lo que es un ligero rebote alcista, ¿vale? Por tanto, como conclusión me quedo con Navidad más que con rally, ¿vale, Francisco? Y ya analizando lo que es el mercado, de acuerdo, de materias primas, el mercado del petróleo, continuando con esas correcciones, vemos, fijaos la debilidad, fijaos aquí, de acuerdo, aquí me saltó el stop loss, ¿vale? Estaba con zona de rebote, de acuerdo, haciendo trading, me saltó el stop loss, desgraciadamente, sobre todo con, fijaos, este velón de la vela de ayer fue descomunal, ¿vale? Descomunal. Estamos en zona del West Texas, en niveles 46.77, prácticamente, fijaos, desde la zona de pivote, donde hubo un triángulo simétrico con rupturas máximos mínimos crecientes, aprovechando ese rally, que es prácticamente en secciones cuando se inició la caída, aquí lo vemos en octubre, en prácticamente 2 meses, está corrigiendo casi el 100%, desde niveles de junio del 2017, ¿vale? Por tanto, estamos viendo bastante volatilidad en el petróleo. Por tanto, perforando este nivel, sin lugar a dudas hay que continuar con la posición bajista. Si no estáis posicionados en él, yo veo bastante precipitado posicionarnos ahora, pero sí, si hay un ataque a este nivel, a los 49,60, posicionarnos bajista para ya buscar ese 100%. Mismo análisis para el Brent. Perfora, fijaos aquí, perfora el nivel de soporte, continuamos con la debilidad del mercado y aquí exactamente igual que en el West Texas con Fibonacci vemos la zona de niveles y aquí el 78,6 lo tenemos todavía pendientes de cubrir, aquí lo veis, ¿vale? Aquí el MACD nos ha dado una señal falsa de entrada, pero sí que es verdad que se está confirmando con una debilidad ahora del mercado y por tanto cruce bajista, ¿vale? Fantástico. ¿Alguna duda respecto al petróleo? Vale. El oro está actuando como activo refugio. Fijaos la posición alcista. Va poco a poco, pero sí que ha consolidado ya una zona de soporte y ha iniciado un máximo mínimos crecientes alcista. Precio objetivo del oro, 1.304 puntos. 1.304 puntos. Justo esta tendencia para buscar esa zona que fue justo el inicio de la ruptura para consolidar, de acuerdo, a esa zona de resistencia. El silver, exactamente, está actuando como zona, de acuerdo, de canal lateral, con precio objetivo, ya lo veis aquí, con 10,34, pero es verdad que no está teniendo esa fuerza, magnitud e impacto que está teniendo el oro, ¿vale? Otro de los activos refugios, el famoso yen japonés, y pasando al mercado de Forex, vemos en este caso el euro dólar. Fijaos el rebote, el movimiento sucio que nos dejó. Analizábamos con vosotros, no sé si recuerdo, hace una semana o 2 semanas, que era continuación de la tendencia bajista en caso de perforar estos niveles, estos de aquí. No es que los haya perforado, sino que ha actuado como zona de soporte y ha tenido un fuerte rebote alcista. En ese caso nos deja, de acuerdo, incertidumbre, indecisión. Repito, si suben hoy los tipos de intereses favorecerá al dólar, por tanto, el gráfico, de acuerdo, caerá con debilidad del euro y apreciación del dólar americano. Si sube tipos de interés hoy Jerome Powell, el mercado y el gráfico hará este movimiento. El mismo escenario con el cable, lo tenemos aquí, es decir, apreciación del gráfico, exactamente lo estamos viendo. Fijaos aquí la debilidad y aquí de acuerdo, el efecto descontado, ¿no?, de la subida de tipos de intereses de hoy.
Sí que es verdad que ha roto esa parte de soporte que vemos aquí en pantallas y por tanto, de acuerdo, nos deja una indecisión pues terrible, ¿no? De cara pues a posicionarnos alcistas o bajistas. Puede estar haciendo perfectamente un pullback para continuar con las posiciones bajistas o en cambio puede entrar de nuevo en la zona de canal lateral, que es una subida de tipos de intereses por parte de la Fed, ¿vale? Por tanto, el mercado nos deja esa incertidumbre y ya para finalizar con el mercado de Forex, vemos, de acuerdo, esa zona del euro con respecto a la libra, es decir, la lucha interna famosa del Brexit, con distintas indecisiones, debilidades y por tanto no hay ningún dato macro que lleguen a un acuerdo con la famosa frontera de Irlanda, ¿vale? Que es lo que está llevando más tensión a esas negociaciones, ¿vale? Por tanto, de acuerdo al mercado global, vemos ya para finalizar con el morning con el famoso yen japonés, aquí lo tenemos, ¿vale? Que el yen Japón no está actuando como activo refugio, ¿vale? Lo vemos con respecto al hora, con el euro, disculparme, con respecto al euro y lo vemos actualmente con respecto al dólar, ¿vale? Por tanto, para ir finalizando el morning, invitaros de verdad a esta tarde, estar informados, de acuerdo, de la decisión de tipos de interés. Si no queréis invertir, no lo hagáis, pero sí aprender, de acuerdo, tener enfrente las pantallas, de acuerdo, ver a medida que se van tomando las decisiones, tener particularmente, os invito, 3 gráficos, el SP500, el DAX alemán y el eurodólar. Ver los impactos, ¿vale?, que tienen a la vez en estos mercados y, obviamente, de acuerdo, sacar vuestras propias conclusiones. Repito, yo particularmente, como analista, Alejandro Núñez considera que habrá subida de tipo de interés, por tanto, veremos pequeñas volatilidades del mercado y prácticamente considero que puede haber un ligero rebote alcista del mercado americano, ¿vale? A pesar de ello, ausencia de volatilidades y, por tanto, de volumen, ¿vale? Comentaros, luego más tarde mi compañero tendrá un análisis, ¿de acuerdo?, de renta variable analizando distintas acciones, ¿vale? Invitaros a todos, ¿de acuerdo? Enseñaros hoy particularmente que es un día importante, es decir, ¿de acuerdo?, en el que prácticamente, ¿vale?, pues en 10 horas se va a producir esa decisión de tipos de interés y os he puesto, ¿de acuerdo?, en entredicho, viendo el escenario posible y probable, ¿de acuerdo?, de esas decisiones por parte de la Fed, ¿vale? Recordar, ver, sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Yo me baso también en la experiencia, en el pasado y sobre todo, ¿de acuerdo?, viendo lo que son los distintos datos macro, que obviamente pues abogan esa subida de tipos de interés, pero con mayor o menor estímulo, ¿de acuerdo?, de lo previsto, ¿vale? Así que nada, desearos, de acuerdo, felices fiestas, ¿vale? Nos vemos de nuevo la semana que viene. Desearos ya unas felices Navidades, ¿vale? Y nada, espero que, de acuerdo, tengáis muy buena semana. Un saludo a todos.